le hemos invitado el día de hoy para que nos hable también sobre lo relevante de este proceso. Quien conoce, la doctora Alejandra Spitalier, a quien le damos la bienvenida el día de hoy. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro y Alejandro. Muchísimas gracias por el espacio. Cuando dice uno 35,000 abogados, gente interesada, se inscribió, acudió, se interesó primero y luego se dio cuenta que la solicitud o la convocatoria le caía bien a él, se inscribió y va a participar. 35,000. ¿Es mucho, Alejandra? ¿Es poco? ¿Cuánto es 35,000? ¿Cómo lo medimos? Claro, muy buena la pregunta. Muchas gracias por la oportunidad para abordar el tema. Primero hay que considerar que estos 35,000 pues es la sumatoria de los totales que arrojan cada uno de los comités de evaluación. Esto es el comité del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Pero hay que tomar dos cosas en cuenta. La primera es que una misma persona se podía inscribir a los tres comités para participar en la elección por el mismo cargo y por el mismo circuito. Entonces, habrá que ver si estas personas repitieron sus inscripciones en cada uno de los comités, de tal forma que a lo mejor la cifra no es que sea sumatoria, sino que a lo mejor y son tal vez, no sé, 10,000, 11,000 los que repitan. Probablemente algunos nada más se registraron en el del Poder Judicial, algunos únicamente se habrán registrado en el del Ejecutivo y viceversa, ¿no? O sea, hay que hacer como primero el decantado y el chequeo de las listas, el cruce de información, para verificar verdaderamente cuáles son la totalidad de las personas. Y la segunda, hay que tomar en cuenta que además de estas personas que se inscribieron, pues están los candidatos en automático que integran las listas de los que hoy siguen siendo personas juzgadoras, esto es, los jueces, los magistrados, que en automático van a participar en la elección por no haber declinado sus candidaturas para hacer frente a este proceso electoral. Entonces, una vez que se depuren estas listas, que se revisen bien los registros, también los comités de evaluación tendrán que verificar cuáles de estos registros se llevan a cabo de manera puntual y cuáles tenían también los requisitos de elegibilidad en orden, para que verdaderamente podamos definir cuáles son la cantidad de cifras que se van a ir evaluando. Como sea, me parece que los números fueron totalmente abayazadores. O sea, fueron cifras que superaron las expectativas que se tenían del proceso. Si nosotros tomamos en cuenta que se van a votar cerca de 880 y tantos cargos, se necesitaban un poquito más de 5,100 más o menos, para poder llevar a cabo la elección en los términos en los que la Constitución ordena. Porque recuerden que dependiendo del cargo, se requiere que los comités integren un listado que después se va a insacular. Entonces, si hacemos la sumatoria de todos los puestos que se están requiriendo por cargo y que se necesitan para poder llevar a cabo la elección en términos constitucionales, pues se necesitaban más o menos 5,000 por cada comité. Entonces, por ejemplo, en el del Ejecutivo, si se necesitaban 5,100 y llevamos acá un registro de 18,447, pues me parece que supera por muchísimo las expectativas. Todavía la semana pasada, a inicios, se había declarado que para el lunes se llevaban apenas 1,000 registros y esta cifra se fue aumentando de manera exponencial y yo creo que eso es una lectura de muchas cosas. Si bien recuerdan ustedes, pues en tiempos pasados, en algunos días antes, todavía la reforma constitucional se estaba cuestionando por quienes creían que la Corte la podía invalidar. Entonces yo creo que había muchas personas que querían contender, pero que se estaban esperando a ver qué era lo que la resolución de la Corte ordenaba y también a ver cuál era la reacción por parte de los actores políticos al respecto. Y otro factor importante me parece es que pues obviamente los requisitos para postularse pasaban por
tener 5 cartas, tener un ensayo, tener el historial académico a la orden. Entonces, bueno, pues esto nos habla que era todo un proceso que tenía que ir la gente recabando información y juntando sus documentos para escanearlos y después subirlos a las plataformas electrónicas correspondientes. De ahí que, pues al principio pareciera pocos números y muchos detractores de la reforma decían que pues incluso había sido un mal diagnóstico, ¿no? Y que no se iban a juntar el número suficiente para poder llevar a cabo la reforma. Pero bueno, pues aquí es contundente la participación ciudadana, los abogados se registraron puntualmente y yo creo que esto es otro termómetro más de por qué la reforma judicial sí podemos afirmarla como un mandato popular. Hay mucho interés de la ciudadanía, hay mucho interés del sector de la abogacía en nuestro país para participar y formar parte de este poder que por primera vez se va a democratizar. Es muy importante, efectivamente, el número. También lo que seguramente ocurrirá es que muchos no van a cumplir los requisitos, sobre todo cuando se revise ya de una manera detallada, en particular los que se registraron de último momento, puede ser que no cumplan con alguno de los requisitos, el promedio o le faltó una carta de alguno de sus vecinos, o porque muchos de plano se quisieron inscribir nada más por tener la constancia de que lo hicieron. Yo revisé pues la única base de datos que es pública, que es la del Poder Judicial, del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. No hay información pública del Ejecutivo, no hay información pública del Legislativo, por lo menos no se puede consultar el número el nombre y los apellidos de los aspirantes. En el portal especial del Poder Judicial de la Federación, y hay que decirlo así, está para ministro, para magistrado del Poder de la Sala Superior, de las salas regionales del Tribunal Electoral, para juzgados de distrito, para magistrados de circuito, pero es la única base de datos que se puede consultar de manera pública. Advierte uno que hay personas que, digamos, tienen un perfil, por ejemplo, para ministros, pero también hay quienes no tienen de plano el perfil para ministros y se inscribieron. Esos seguramente van a ir para afuera. Y una cosa más, Alejandra Espitalier, que es constitucionalista. Se inscribieron muchos juzgadores que habían combatido la reforma electoral. Eso inclusive ha generado la reforma al Poder Judicial. Eso inclusive ha generado conflictos. Digo todo esto para decir también que esto el 15 en unas semanas va a quedar depuradas las listas para quienes sí, digamos, tienen el perfil para ocupar cargos. Sí, mira, yo primero les compartiría que estoy de acuerdo que al día de hoy, a estos momentos, la única base de datos que ha sido pública es la del Poder Judicial. Sí. Honestamente, también fue la base o la convocatoria que, a decir por quienes se postularon, fue la convocatoria mucho más compleja y con mucho más trabas. De ahí que también podemos descifrar que los números inscritos son mucho menores a los que se inscribieron en los otros dos poderes. Entonces, bueno, pues es una plataforma que se diseñó para tener menos postulaciones, que entiendo es lógico porque, bueno, pues el Poder Judicial claramente manifestó desde el primer momento su oposición a la reforma. Correcto. Y pues no le iban a poner fácil, ¿no? Pero bueno, creo que una de las razones por las cuales ha sido pública es esa. Por lo que hace al Poder Ejecutivo, entiendo que la idea es hacer el proceso lo más transparente y lo más ágil también de cara a la ciudadanía. Yo haría votos porque próximas fechas sea transparente este listado. Lo que es un hecho, y eso sí es un señalamiento desde la ley,
es que efectivamente, como lo comentas, Álvaro, para el 15 de diciembre, los comités tendrán que hacer una depuración de estos primeros registros, ¿no? Para que verifiquen primero si reúnen o no los requisitos de elegibilidad por cargo. Y una vez que se haga esta depuración, ahí sí tendrán que hacer pública el listado de nombres, nada más por una sencilla y simple razón, porque esa primera depuración está prevista en la ley correspondiente con un recurso para ser impugnada, porque precisamente pues hay requisitos objetivos que sí pueden reclamar los ciudadanos que se inscribieron para decir que no les tomaron en cuenta A, B o C y que por ello decidieron los comités que no reunían los requisitos de elegibilidad. Entonces, esa primera depuración se tiene que hacer pública. Entonces, bueno, esperemos que lo hagan pronto los comités, pero si no lo hacen pronto, ciertamente hay una obligación legal para transparentar este primer listado para el 15 de diciembre. Entonces, yo pensaría que para el 15 de diciembre tendremos la transparencia de todos los nombres que están inscritos. Obviamente habrá muchas personas que no cumplieron los requisitos de elegibilidad y evidentemente tendrán que salirse del listado. De hecho, o sea, entiendo que todavía incluso dentro de los registros que se han contabilizado, podría incluso pasar que se hayan registrado en distintos comités, pero para distintos cargos. Entonces, eso también, pues, es un registro que no se podrá contar al final para poner los nombres en las boletas, ¿no? En fin, es todo un procedimiento que va muy medido y va muy puntualizado en la Constitución y en la ley, y tendrán varias etapas. Es un primer número que arroja el número de inscripciones, pero como bien lo dices, pues tendrá que irse depurando y se tendrá que ir filtrando para que después los comités valoren, ahora sí, la idoneidad de los perfiles en función de cada cargo. Entonces, esta cifra es una primera aproximación. Como decíamos, sí, creo que nos dice del interés, nos habla del interés de la ciudadanía, de la participación de los abogados. Tendremos primero que esperar estos filtrados, que serán públicos para el 15 de diciembre, y después tendremos que ver si son perfiles idóneos o no para los cargos que se postularon, y una vez que se hagan los listados correspondientes y se insaculen, el Senado tendrá que hacer el cruce de información para ver si por alguna razón los candidatos que se eligieron desde el Ejecutivo para ministros no están registrados en los otros comités para otros puestos, porque incluso en ese supuesto se anula la candidatura. Entonces son muchas reglas que ahorita nos parecen tal vez pues un poco complejas o muy detalladas, porque es la primera vez. Tenemos que recordar que esto es inédito, es totalmente histórico, es el primer proceso extraordinario de selección de personas juzgadoras, y evidentemente todavía no estamos tan familiarizados ni con el proceso ni con la normativa correspondiente que va regulando esto de momento a momento, pero las reglas me parece que son claras. Se está tratando de hacer un proceso transparente, un proceso muy claro frente a la ciudadanía para que no existan ni dudas, ni especulaciones alrededor del proceso que de por sí ha sido cuestionado. Y entiendo también mucho esta parte de que las personas juzgadoras hubiesen estado oponiéndose a la reforma y que al final del día se hubiesen inscrito. Yo pensaría que esto no es un motivo para determinar que no es una candidatura posible. Obviamente, pues yo creo que ya acataron las reglas del juego, finalmente aceptaron que es la nueva realidad para configurar el Poder Judicial Federal, y que en ese sentido, si querían seguir haciendo pues estas funciones jurisdiccionales y este servicio público desde el Poder Judicial, no tenían de otra más que inscribirse y ahora seguir con el proceso de selección por parte de los comités, y después, si la suerte les viene bien en la insaculación, hacer una campaña propia, adecuada, que pueda hacer un eco en la ciudadanía, y después que sean objetos o favorecedores de este voto popular. Entonces, es todo el proceso que tendrán que seguir cada uno de los candidatos para ver si podrán desempeñar o no el puesto de persona juzgadora. Alejandra, hay en el primer interés de la depuración del Poder Judicial. No va a ser posible evitar que personajes que representan
a los viejos poderes de México se registren y aspiren a tener quedar en la Suprema Corte, quedar como magistrados, en fin, eso va a suceder en algún momento y los nombres van a empezar a salir. Por ejemplo, sale que la ex procuradora general de la República, Marisela Morales, se ha inscrito para intentar ser ministra de la Corte. Ella, pues, viene básicamente del calderonismo y de Genaro García Luna, o sea, estaba enlazado con él. De hecho, ¿no? O sea, coinciden. Sí, creo que sí. Sí, porque ella sustituye a Chávez Chávez. Sí. Recuerdo que era quien sustituye a Chávez Chávez. Es decir, pero como ella va a haber muchos personajes que se van a sumar, digamos, para explicarle a la gente, como para decirle, bueno, para eso es la reforma, ¿cuáles son los filtros que van a evitar que alguien que la gente no quiere vaya a terminar en la Suprema Corte, por ejemplo? Porque si pones a Marisela Morales, a lo mejor dejas a Norma Piña, digo, de una a otra. Pues digo, sería interesante la encuesta, yo no sé cuál ganaría la votación popular. Sí, Marisela fue la procuradora que estuvo con Felipe Calderón, incluso en el asunto de Florence Cassé. Ella fue a quien le tocó litigar ese asunto cuando estaba desde la Suprema Corte. Entonces, efectivamente, está muy ligada a ese grupo que estaba en el poder en ese momento. Pues mira, yo lo que le diría a la ciudadanía es que precisamente tienen que salir a votar el 1 de junio del 2025 para que con su participación ciudadana ellos puedan tener una injerencia directa en el perfil de las personas que van a terminar formando estos cargos de titularidad del Poder Judicial Federal. Previo a eso, pues evidentemente pasará por la responsabilidad de cada uno de los comités de seleccionar a los perfiles idóneos. Pero, a ver, pongamos pues muy claro cómo están las cartas sobre la mesa. Veo poco probable que un perfil de este tipo pase los filtros del comité, por ejemplo, del Poder Ejecutivo Federal, ¿no? Las personas integrantes de ese poder ejecutivo, pues evidentemente tienen muy claro qué se necesita para tener una visión de justicia social, para verdaderamente democratizar la justicia, para que los resultados de esta reforma sean una realidad y exista una permeabilidad de la representación popular y de la representación de la sociedad en estos puestos del Poder Judicial Federal y que no siga siendo este sector tan cerrado y tan estrecho como lo venía siendo el sector judicial, porque venía de un solo sector de la ciudadanía y había una sobrerepresentación de ese sector que pues claramente existe, ¿no? Y por eso se vale democratizar la justicia. No dudo que a lo mejor habrá personas ciudadanas que piensen que una Marisela Morales podrá ser una buena funcionaria judicial o que incluso lo es el día de hoy la ministra Piña. Por eso se trata de democratizar el Poder Judicial. Entonces, por ejemplo, el comité evaluador del Poder Judicial, pues claramente tendrá otros filtros para determinar cuáles serán sus perfiles idóneos, ¿no? Entonces, aquí el primer filtro es efectivamente los valores y los juicios y las evaluaciones que realicen cada uno de los comités. Y en función de la integración de esos comités y en función de la finalidad que esos comités persigan, pues nos va a aportar un primer filtro y se reflejará en las personas que ellos postulen. Después hay otro filtro bien importante que es la insaculación. Esto es, una vez aprobados los listados de cada uno de los comités, pues se tendrá que insacular y obviamente en la suerte estará también otro filtro importante, porque quienes tenían muchas dudas, por ejemplo, de que los candidatos que estuvieran en los listados del comité fueran únicamente derivados de compadrazgos o que hubiesen sido filtrados por corrupción o por delincuencia organizada, pues era difícil que la delincuencia organizada o los actores reales de poder le apostaran a todos para que después, pues el que se insaculara también corriera esa suerte, ¿no? Tendrías que tener un vínculo con cada uno de todos los 35,000 aspirantes, ¿no? Entonces, obviamente, ese filtro de la insaculación es un filtro importante que nos refleja también la intención de independencia y de autonomía en estas postulaciones. Y al final, el filtro más importante, que fue con el que empecé al inicio de la respuesta,
es la votación. Si el Poder Judicial, por poner un ejemplo, pone como candidatos a personas que han sido representativas de la impartición de justicia federal en otros momentos de la historia de México y que fueron personajes con los cuales se favoreció únicamente a un sector de la población, únicamente a una visión de la justicia, únicamente a ciertos intereses de privilegio, y están en la boleta electoral, la ciudadanía tendrá que con su voto pues decantarse y fortalecer la candidatura que represente la justicia social, la democratización de la justicia, la autonomía, la independencia y esos valores que persigue la reforma judicial. Entonces, si la ciudadanía sale a votar y sale a votar por aquellas personas que los pueden verdaderamente representar y representar sus intereses, la ciudadanía de a pie, la ciudadanía común, en donde está el principal interés de las personas de a pie, pues evidentemente veo poco probable que estos candidatos terminen siendo ganadores en estos puestos a los que se postulan. Pero por eso es democratizar el Poder Judicial. Necesitamos que las y los mexicanos salgamos a ejercer nuestro voto en la fecha que corresponda en junio del próximo año. Una última pregunta de mi parte, Alejandra Espitalier, abogada constitucionalista. Sí, el caso que citaba Alejandro de Marisela Morales Ibáñez, ex procuradora de Felipe Calderón, también muy vinculada al ex procurador Rafael Macedo de la Concha. Pero hay un personaje que inclusive él lo ha hecho público, que quiere ser ministro de la Corte, que es Roberto Gil Suart, y quien, como nosotros lo acreditamos la semana pasada en este espacio, fue sentenciado en España por varios delitos. Es decir, es un delincuente, en España por lo menos. Es un hombre también sometido a una investigación por delitos que presuntamente cometió, aunque todavía no ha sido imputado. Pero este personaje, que a mí me llama la atención, por cierto, porque en las listas del Poder Judicial no aparece su nombre como aspirante a ministro de la Corte, él aspira como otros, y la Constitución establece en el artículo 95 que para ser electo ministro se necesita gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Alguien que ha sido condenado en otro país, y en el caso específico de Roberto Gil Suart, puede pasar el filtro inmediato al que tú te has referido. Pues justo es lo que estamos platicando acerca de los filtros y de los valores que utilicen los comités de evaluación, ¿no? Efectivamente, una de las características que se requiere para que los postulantes cumplan con el requisito de elegibilidad y de idoneidad es la probidad y la honorabilidad, porque obviamente van a desempeñar una función pública que además requiere de pues un ejercicio de imparcialidad y de honestidad en todos sus actos como persona juzgadora. Yo pensaría que estos factores y estos hechos notorios y toda esta información será responsabilidad de cada uno de los comités y tendrán que acreditar en su caso por qué sí o por qué creen que merece este reconocimiento de probidad y de honorabilidad. Resulta muy curioso que no se hubiese registrado en el Poder Judicial, ¿no? Efectivamente, este personaje, yo creo que lo que quiere, obviamente me puedo anticipar, es un poco establecer que si no queda, ahí queda el sesgo político de la reforma y que su candidatura no tuvo éxito, pero pues hay que recordar que por eso están integrados los 3 comités. Yo creo que hubiera sido muy interesante que hubiera estado registrado en los 3,
para ver cómo se filtraba en cada uno de ellos. Pero bueno, yo creo que aquí no quiso complicar ni poner contra la pared a los que integraron alguno de los tres, y entonces a lo mejor en ese sentido fue una estrategia pues más política y más de discurso, pero bueno, insisto, creo que será muy interesante ver cómo los comités de evaluación hacen estas aproximaciones. Si él tiene una condena en otro país y esa sentencia no se ha tratado de ejecutoriar en México, ni se considera una sentencia válida todavía, porque no ha habido un proceso de internacionalización de la sentencia, pues él no tiene suspendidos sus derechos político-electorales. De ahí que a lo mejor formalmente sí reúne los requisitos para poder postularse y para poder, en su caso, ser electo por los comités. Pero bueno, esto ya dependerá de este ejercicio de escrutinio de las personas integrantes de cada comité. Pues qué gusto, Alejandra, poder resolver dudas muy específicas, muy puntuales que tenemos todos nosotros mismos y seguramente toda la gente, y que comparta las respuestas aquí en Los Periodistas para la audiencia. Gracias nuevamente por su amabilidad. Gracias por estar aquí. Al contrario, Alejandro, al contrario, Álvaro, muy agradecida siempre con ustedes de poder participar y pues estar en contacto con su audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.